Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 28 de junio del año 2021. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa hoy. Ana Laura Pérez en primer lugar. Buen día, Ana Laura. Buen día, Emiliano. Buen día para todos. Martín Bueno, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros. Pablo Carrasco, ¿qué tal? ¿Cómo anda, gente? Yo acá estoy por volar, estoy en la baguala y si escuchan algún ruido es porque se cayó algo, porque es impresionante el viento. Sí. Pensé que lo más ventoso era este lugar, la Plaza Independencia, pero por lo visto estás compitiendo por ese récord. No, venimos bárbaros. Y por último el saludo va para Miguel Brechner, bien a resguardo ahí. ¿Saliste a correr hoy igual? No, te voy a contar. Buen día a todos, buen día, Emiliano. Yo estaba pronto para correr, pero mi barra decidió que no. Y mi mujer, cuando se levantó, dijo: por lo menos hay alguien sensato en tu barra. Y me quedé en casa. Y no, iba a salir 7:30, pero no dio. Estoy esperando a ver si mejora en el resto del día. Bueno, nos quedamos un poco más tranquilos. Empezamos. Primer tema. Sorpresa de la tarde de domingo a última hora. El ingeniero agrónomo Fernando Matos será el nuevo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en sustitución de Carlos María Uriarte, que fue removido ayer por el presidente Luis Lacalle Pou a instancias del Partido Colorado. La resolución fue anunciada por el mandatario después de las 7:13 de la tarde a través de Twitter. El mensaje decía: en acuerdo con el Partido Colorado vamos a designar a Fernando Matos como nuevo ministro, confiamos en su capacidad profesional y personal para compartir el desafío presente y futuro del sector. Mi reconocimiento a Carlos María Uriarte por su calidez humana y su compromiso. Luego se supo que el cambio en la cabeza del Ministerio de Ganadería había sido sugerido en la tarde misma de ayer domingo por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que se desempeña como coordinador de Ciudadanos, el sector colorado al que Uriarte, de extracción nacionalista, se había sumado en 2019 apoyando la candidatura del economista Ernesto Talvi. En este encuentro de ayer fue Peña quien propuso el nombre de Matos, que hasta ahora venía ocupando el cargo de presidente del INAC, el Instituto Nacional de Carnes. Peña comentó hablando con El País: Matos venía haciendo un gran trabajo en la presidencia de INAC. Destacó a este hombre como alguien formado, con experiencia y con pleno conocimiento del sector. Resaltó que además fue asesor suyo, fue asesor de Peña en temas agropecuarios cuando Peña era diputado y participó en el armado de Ciudadanos. Bueno, cuéntenos cómo vieron esa noticia. Empezamos por la periodista del equipo. A ver cómo saltaron tus reflejos ayer de noche. Estabas en otra, supongo, ¿no? Sí, como casi todo el mundo estaba en otra. Igual, nada, yo soy bastante adicta. Y lo vi pasar enseguida. Tengo como muy armadas mis alertas en el teléfono. Primero, eso. ¿Y ¿no? Es la segunda no te sorprendiste o sí? No, sí, pero me parece que es interesante destacar que es la segunda vez que el presidente de la República usa Twitter para dar una noticia como el cambio de un ministro. Me parece que en este debate del mundo Twitter, como dicen ahora, y el 8%, este es un tema que es relevante en cuanto a que habla de una estrategia comunicacional del presidente, que es bien diferente de la estrategia comunicacional de los presidentes anteriores, que ni siquiera tenían cuenta en redes sociales. Esto sin valorar si está bien o está mal, o si los anteriores estaban bien o está mal, no deja de ser interesante. Es interesante porque además se desmarca. En los dos casos, la vez anterior fue un 1 de mayo, también domingo, se desmarca de los tiempos. Se produce un efecto interesante, y es que, por ejemplo, para armar las conferencias de prensa de la época de COVID y las conferencias diarias, había como una sincronicidad con los informativos, y acá es como todo lo contrario. Hay un desmarque de los momentos digamos, de funcionamiento de las redacciones, claro, y dudo que sea casualidad, porque es la segunda vez que pasa. Lo otro que me pareció interesante... Más bien le genera un problema a los informativos, ¿no? Exactamente. Entonces me parece que es interesante, porque dudo
insisto, en que sea fortuito por varios motivos, porque este presidente no es un presidente que suele hacer cosas como fortuitas y producto de impulso, y segundo, porque es la segunda vez que pasa prácticamente fotocopiado, ¿no? Sí. En segundo lugar, me parece interesante que lo primerió otro ministro, líder de uno de los partidos, de uno de los grupos de los partidos de la coalición. Fue interesante que saliera primero Adrián Peña a decir que había un cambio en un ministro. No deja de ser extraño, porque además él cumple la doble condición de líder de un sector, pero también ministro. Entonces es extraño que un ministro anuncie la salida de otro ministro. Lo que pasa es que, sí, pero lo que pasa es que era él quien había propuesto el cambio, ¿no? Sí, pero no me parece tampoco que sea casualidad salir a primerear al presidente y a decir que ese ministro no está más porque fue el Partido Colorado que decidió que fue curioso, más. fue una carrera en eso. 4 minutos de diferencia, exactamente 4 minutos de diferencia. Exactamente. ¿No? Peña publica su tweet 1909, la calle Pou lo publica 1913. Exactamente, y me parece que es eso, es lo que da la sensación es que se intentó dejar claro que esto no fue un cambio que tiene necesariamente que ver con una decisión del presidente, sino que es un cambio que tiene que ver con una decisión de ciudadanos, de que Uriarte no representa a ese sector. De hecho, hacía un mes que ya había rumores de incomodidad dentro de Ciudadanos, que lo identificaba como de Talvi. Y lo otro, por cerrar, que me parece interesante es, creo que es el último... O sea, el cierre definitivo de la era Talvi, ¿no? Sí. O sea, acá termina Talvi en el gobierno, digamos. Sí. Capaz que le están dando guión a quienes preparan ese podcast que hemos difundido últimamente. Sí. ¿Qué te pasó, Ernesto? Bueno, todavía no estaba terminada la serie y ahora tienen elementos para un nuevo capítulo probablemente. Y el capítulo quizás de cierre, ¿no? Porque es como el último de los puntillazos de la era Talvi, se podría decir. Bueno, seguimos. Pablo Carrasco, tú que estás en el sector, en la ganadería, ¿qué decís? Bueno, primero tengo que decirte que Carlos María Uriarte es un amigo, un conocido de muchos años y que es una persona intachable. Y hago esta introducción, ¿por qué? Porque yo no sé por qué lo sacaron, pero sí sé por qué se tenía que ir, digamos. De quién, a mí, yo no doy por cierto, o digo dudo, le doy el beneficio de la duda, a de quién fue el de la iniciativa. Porque razones del Partido Colorado y en particular del movimiento de Talvi habían, eso era bastante claro, pero también habían razones del Partido Nacional que hacían que en el Partido Nacional hubiera una incomodidad ya de hace mucho tiempo, y creo que el haber durado hasta ahora es más protección del Partido Colorado que decisión de sacarlo del Partido Colorado. Por eso ese capítulo está muy entreverado. Ajá. No sé cuál es la verdad. Sí, recordemos, el subsecretario es blanco, ¿no? Es blanco y del propio cerno del lacayismo, ¿no? Ignacio Bufa. Sí, y se llevaban muy mal, digamos, y eso estaba siendo complicado. Y creo que esto empieza al final de la carrera de Uriarte con el episodio del error de BPU, es decir, que el cierre de China para BPU, que ustedes no se imaginan esa historia completa, cómo es de compleja, no se pueden imaginar, pero que allí recuerden de que aparece el presidente sacando a dos funcionarios que están por debajo del ministro, ¿no? Como que hay una echada de culpa hacia abajo, del ministro hacia abajo, y eso jamás en ninguna organización se admite. La culpa siempre es hacia arriba, el de abajo es responsabilidad tuya. Y yo lo dije, creo que en todos lados, digo, el fusil que tenía que haber seguido en ese momento era el ministro, porque el error era no era un dejar pasar algo, ¿no? El error fue consistente y consciente y muy perjudicial para algo para el primer
rubro de exportación del Uruguay. Sí, hago esta introducción y después sigo para no... Lo cierto, recordemos, Pablo, es que generada la situación y teniendo en cuenta la importancia de China como cliente de nuestro país en el rubro carnes, parecía necesario, en el gobierno se entendía que había que tomar alguna medida que se fuera vista como un gesto, ¿no? Como algún tipo de compensación. Entonces, bueno, una posibilidad era que se fuera el ministro, eso no ocurrió. Otra, que se fueran los directores responsables, y ahí también Uriarte resistió, no estuvo de acuerdo con que se tomara esa medida. No. Lo dejó claro. Y esa es una cosa inentendible para todos los del Partido Nacional, porque esos personajes para mí fueron gran parte del problema de las relaciones entre Bufa y el ministro. Bueno, sigamos. Capaz que después volvemos a ese tema de la relación con China si es necesario ampliar, pero ahora quieren hablar los demás. Miguel. A ver, yo estoy de acuerdo con Pablo en que no creo que esta sea una decisión del Partido Colorado. El presidente está al mando del país, del gobierno, y claramente podrá ser una excusa o el Partido Colorado corriendo de atrás para ser el primero que anuncia. Yo creo que, con todo el respeto a Ciudadanos es una parte muy pequeña, habiéndose ido Talvi, es una parte muy pequeña que hoy está luchando por una sobrevivencia que hay que ver si la va a tener. Y no creo que esto haya sido una decisión, haya sido algo acordado. O sea, los domingos es un día clave ahora para cambio de ministros y para noticias que salen vía Twitter. De todas maneras, a mí lo que esto me muestra es que tenemos un pattern que siempre es parecido. A mí no me cabe la menor duda que el fusible, cuando el incidente con China, no puede haber sido los dos funcionarios a los que se destituyó o se sacó, no sé cuál es la palabra correcta, ¿sabes? En cualquier otro país, europeo, donde los ministros, si hacen una macana, se tienen que ir, el ministro se tenía que haber ido. No quiero ni siquiera hablar de a principio, porque me parece un tipo que no estaba en la política, hizo 2 o 3 errores, uno de ellos al principio, cuando él dijo que él representaba al sector y no al Poder Ejecutivo. Pero a mí me parece que esto ha pasado muchas veces. Pasó ahora que sacaron a gente en vez del ministro, pasó con el tema de la vacuna, que sacaron a un funcionario por contestar un mail. O sea, las responsabilidades en los ministerios tienen que ser claras. Y en este caso me llamó la atención, pero yo me acuerdo esto ya desde la época de Sanguinetti, que si apuraban a apretar a un ministro, se esperaba cuándo era el momento de sacarlo. Y me parece que, hay muchos intereses para que el sector de Talvi deje de existir, había muchos intereses para que el ministro deje de estar donde estaba, y obviamente un domingo de tarde a las 7 de la tarde era bueno. O sea, yo no creo que vaya a tener ningún roce de ningún tipo con nadie, porque esto no había lucha de poder acá, simplemente había una necesidad interna de cambiarlo y se aprovechó la situación. Me llamó la atención que dijiste, ¿cómo era? Que había mucho interés en que desapareciera el sector de Talvi. ¿Cómo es eso? No, es que yo creo que, cuando desaparece el líder, internamente está todo el mundo tratando de buscar su espacio. La visión que Talvi traía hacia el Partido Colorado ya no está. Entonces, los que hoy están, no es que están, la lucha es por las ideas que impulsaron desde el inicio. La lucha es hoy por un espacio para después poder seguir existiendo políticamente, porque el líder no está. No hay que olvidar que Talvi ganó la interna. No, está bien, pero entonces, Ciudadanos sigue existiendo. Es otra cosa, sin duda, que está en reconversión absoluta, pero sigue existiendo, y ahora sí tiene 2 ministros, ¿no? No, Ciudadanos sigue existiendo, tiene 2 ministros, pero Ciudadanos no es el ciudadano que hizo Talvi. De acuerdo, hay que ganarse de vuelta los votos, el respaldo de la gente, y en esa lucha de poder es razonable tener la mayor cantidad de gente asociada a uno. Entonces es razonable. La muerte de Talvi política es de muchos intereses. Bien. Martín, estabas también hace rato queriendo hablar. A ver, a mí tengo ahí una duda respecto a algo que se ha dicho. Yo no sé si Adrián Peña le termina primereando la noticia. Es más, me imagino que no, en realidad. Me imagino que yo estoy bastante de acuerdo que la salida del ministro tiene que ver con una decisión principalmente del presidente y con 0 resistencia o incluso con un acompañamiento del Partido Colorado. Bien.
Pero yo creo que todo de quién, digamos, comunica la salida, que haya sido primero el ministro Peña, yo creo que tiene que ver con que el presidente, eso estaba absolutamente coordinado. No me imagino a Peña ganándole algo al presidente en el momento de poder que tiene el presidente. Ahí lo que pasa es que el presidente tiene que dejarle un poco de aire al Partido Colorado, un poco de vida, y yo creo que en todo caso se articuló la comunicación como, bueno, muchachos, esta decisión es de ustedes. Está bien, está bien. Pablo se sonríe mientras escucha. Prende el micrófono, Pablo, metete. Y lo mismo Ana Laura, porque Martín está aludiendo a intervenciones de ambos, ¿no? Es precisamente lo que pasó, lo que está diciendo Martín. Está igual. Estaban los dos con el celular en la mano. ¿Terminaste? Ahora me toca a mí. Fue así. O sea, se pactó que Peña primereaba, una cosa así. Claro. Y es más, y yo creo que la idea es transmitir que fue una decisión del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado necesita protagonismo, por lo menos un protagonismo en su pequeña cuota parte de poder. Sanguinetti lo ha planteado en varias notas que ha escrito, como que bueno, que el presidente centraliza todo. Entonces, es una manera de darle un espacio acordado para aparentar ciertas cosas. Esto no quita que yo creo que Uriarte ya no tenía ningún apoyo del Partido Colorado en este momento. Eso creo que es un dato de la realidad. Y Fernando Matos es un profesional que es muy cercano al Partido Colorado, históricamente cercano, diría muy querido por el partido. Entonces, la persona que termina en el lugar es alguien que es, sería apreciado y que tiene ¿cómo le puedo decir? Tiene la cantidad suficiente de méritos en un partido como para que lo respeten, lo aprecien y lo respalden. Cuando Uriarte no tenía ninguno. Es más, nadie sabía quién era dentro del partido, nunca pisó nada, ¿no? Matos es una figura partidaria técnica, pero es una figura partidaria, diría, muy querida. Si el tuit primero hubiera sido el de la calle, esto hubiera sido leído como otro ministro colorado fallido, que hay que echarlo. Y siendo el tuit primero de Peña, lo que están diciendo es que el Partido Colorado tiene la vara alta y si no funciona, va y los cambia. Es tan diferente la diferencia entre los 4 segundos de eso de quién fue primero, que creo que, como dice Martín, todo planificado. A ver, lo que estoy seguro... Perdón, yo discrepo tremendamente. Tremendamente. No sé quién está diciendo, no sé quién está diciendo eso. Lo que se está diciendo es que en realidad, en los hechos, la única diferencia que hay entre Uriarte y Matos es si es Colorado o no, y que al Partido Colorado lo que eventualmente le interesaba era que el ministro fuera de ellos y no la solvencia técnica o la capacidad o lo que fuera de alguien. Mucha gente lo que está diciendo es eso, porque de hecho si uno mira la historia reciente de cualquiera de los dos, es bastante similar, representan los mismos intereses desde el punto de vista económico, estuvieron en los mismos lugares, etcétera. Entonces en realidad la única diferencia es eso que decía Martín. ¿Cuánta relación o vínculo o cercanía con el Partido Colorado tiene uno y cuánto tiene el otro? Pero esa es la visión del Partido Colorado, y yo estoy de acuerdo contigo. Pero no es la visión de quien lo evaluó y no sé si fue el que lo echó. O sea, lo que yo digo es, para la estructura colorada es muy duro tener un ministro que nadie conoce. O sea, del punto de vista humano. O sea, es muy duro. Digo, para el militante, para los cuadros medios. Pero el militante sabe quién es Matos. Sí, yo tengo mis dudas. Pero gente... El militante sí sabe quién es. Claro, pero gente... La estructura partidaria sabe quién es, porque Matos ha tenido, no solamente cuando comentó Adrián Peña, desde antes, ha tenido diversas participaciones en diferentes instancias del partido. Hace 4 o 5 elecciones que es el asesor agropecuario del Partido Colorado. Exactamente, sí, lo conocen. No tengo duda que lo conocen. Pero ¿ibas a decir, Miguel? No, a ver, yo lo que creo es que es muy claro que si el presidente hubiera querido que él se quede, se quedaba. El presidente ya tuvo un choque con el tema no fácil con el ministerio, con el tema de China, y había que en algún momento sacar el tema para afuera y resolverlo de otra manera. Ya había habido un choque con el femicidio, ya había habido un choque con otras cosas. Digamos, acá, ahora, lógicamente, después tiene que hacer que parezca el Partido Colorado para no ser el presidente el que está removiendo él a los ministros. Pero a mí me parece que después el perfil del ministro son parecidos desde el punto de vista técnico. Pero a mí no me cabe la menor duda que este es un rol del presidente que obviamente, y bien que lo hizo así, usa a sus socios
para que hagan parte de esto. Mirá, entre los mensajes de los oyentes hay uno de Margarita, que conoce muy bien la vida orgánica del Partido Colorado, y dice: la salida de Uriarte es un mandado que Peña le hace a la calle, eso es muy claro. Y agrega: el Partido Colorado tiene un protagonismo de sometimiento lamentable. Mirá el tipo de cosas que se están diciendo en la dirección colorada, ¿no? Cerca de la dirección. Pero Emiliano, yo también, que por lo menos una pincelada. Es decir, lo que dijo Ana Laura es exacto, la visión y los problemas mirados del Partido Colorado, del mirado del Partido Nacional. Para el Partido Nacional, el sector agropecuario es el que va a sacar del pozo a este país, porque es lo único que tenemos preparado y pronto, porque los vientos se están alineando. Cuando hablas del sector agropecuario, al sector agropecuario le interesa muchísimo más, lo que le interesa al sector agropecuario es un buen canciller, que no estamos demasiado conformes, nos interesa un buen ministro de Economía, que estamos muy, pero muy conformes, muy alineados, y le interesa que el Ministerio de Ganadería no moleste. Y este Ministerio de Ganadería, que fue armado por 15 años del MPP, porque lo recibió de regalo, ¿verdad?, con las personas más resentidas que tenía el cuadro, Bertel Reche, Mujica, y armaron un esquema de regulaciones y de intromisiones en el sector agropecuario que al presidente le molesta profundamente, y en eso no se desarmó absolutamente nada. Así que, mirado del Partido Nacional, el Ministerio de Ganadería no es el más importante, para mí es una gerencia, así lo pienso, pero no puede molestar de la manera que está molestando, y esto daría para obviamente otra Bueno, tertulia. Pablo la picó, ahora introdujo más elementos en este análisis, ¿no? La estructura del ministerio. Tú estás hablando de lo que hay por debajo del ministro, claro, del subsecretario, de la dirección general, etcétera. Ahí yo desconozco absolutamente cómo es eso y cómo funciona el sector. Lo que sí sé que hay algo que es tradicional, es que en Uruguay realmente, y esto es una generalidad, como siempre hago, el burócrata de turno, cuanto más ellos ponen más regulaciones, mejor burócrata es. Eso en una acumulación de muchos años ha generado en muchas áreas, yo conozco otras, donde es un infierno de regulaciones inútiles, ¿tá?, sin ningún objeto. Se espera, o se esperaba, que con este gobierno esa parte de regulaciones inútiles, ¿tá?, y sin objeto empiecen a ir para atrás. Ha pasado poco de eso hasta ahora. Pero la lista de reivindicaciones que viene desde la calle Herrera, de sacar el 1%, de devolverle a las sociedades anónimas al campo, de todo lo que ha sido la persecución, dejar de usar la trazabilidad. Yo les puedo asegurar que la trazabilidad, que los americanos, los farmers americanos no la quieren porque lo consideran una introvisión. Nosotros siempre pensamos que era una cosa buena, pero se puede usar, y se está usando en ocasiones, como una manera de la vida de los otros, ¿no? De apretar a alguien, de inmovilizarlo, de meterse en su vida, de instalársele. Entonces, esa introvisión crónica a los blancos y vinculados al sector agropecuario nos tenía realmente muy tristes, porque estábamos amputándonos algo que nos es muy caro. Ana Laura. Sí, o sea, yo creo, a mí lo que me pasa es eso, que en realidad, como dice Martín, yo los detalles de la estructura de funcionamiento le doy la derecha a Pablo, que es el que sabe más profundamente cómo funciona. Visto de afuera, la verdad, en términos de cómo va a funcionar el ministerio, qué va a ser prioridad y qué no, en realidad yo no veo grandes cambios, porque en realidad, de nuevo, el ministro que toma la posta representa básicamente los mismos intereses, tiene una mirada muy similar al que estaba antes. Entonces, en realidad, en términos de eso, hay continuidad en cómo funciona, más allá de los detalles puntuales. Y en segundo lugar, si efectivamente el motivo por el cual la decisión de sacar a Uriarte tiene que ver con el episodio de China, la verdad es que no estuvo muy bien manejado. Porque voy a poner un ejemplo que tal vez sea un poco infeliz, pero cuando uno está en comunicación, estas cosas funcionan así también. Cuando uno está enseñándole a un perro cómo comportarse, no le pega 3 días después cuando hizo algo que estaba mal. En términos comunicacionales, tomar esta decisión después de haber echado a los 2 funcionarios,
¿sí? Haberlos destituido y después de haber dejado pasar un tiempo, yo no sé si le da fortaleza al presidente de la República. Y yo no sé si siempre está mal que un presidente remueva a un ministro. Si los motivos son correctos, si la decisión está fundada, no siempre desde el punto de vista comunicacional es visto como un error remover un ministro. A veces es lo que hay que hacer y justamente muestra otra cosa. Entonces, si fue por lo que pasó con China, la verdad que estamos llegando tarde. Bueno, lo cierto es que el gabinete del presidente de la calle Pou ha tenido ya una cantidad de cambios. El primero de ellos, la renuncia de Talvi, conocido un domingo de noche también, aclaro. También. En ese caso fue la decisión de él. Es peligroso el domingo para los ministros. En ese caso fue decisión de él, pero bueno, ocurrió un domingo de noche también. Emiliano es muy bueno para la tertulia del lunes, ¿no? Sí, enloquece los planes, hay que andar recalculando último momento. Pero bueno, y después tuvimos en menos de 2 meses, una fenomenal reestructura, ¿no? El 1 de mayo, la salida de Pablo Bartol y su sustitución por Martín Lema en los días siguientes. Después del 20 el fallecimiento de Jorge Larrañaga. Obviamente estamos hablando ahí de un insuceso, un hecho imprevisto, pero lo cierto es que llevó a que hubiera que tomar decisiones y en lugar de Larrañaga se nombró a Luis Alberto Heber, que dejó la cabeza del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a donde se nombró a José Luis Falero, que estaba como subdirector de la OPP. En la subdirección de OPP, a su vez, se nombró a Benjamín Irazábal, exintendente de Durazno. Y ahora, sin que haya terminado junio, todavía se producen estos cambios en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya seguimos, volvemos a la tertulia. Hay otros temas.